Muy buenas noches, es un placer estar como todos los sábados con ustedes para platicar de política en esta mesa de análisis de Visto Bueno Televisión. El día de hoy me acompañan en esta mesa Carmen Larrieta. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, Pepe, buenas noches a todos. Qué gusto saludarte. Igualmente. Juan Manuel Sepúlveda. Buenas noches, Pepe, buenas noches a todo el auditorio. Bienvenido. Y Gerardo Rodríguez. Pepe, buenas noches a todos. Yo no voy a hablar de las espadas desenvainadas como hace Luis porque Eso lo dejo. No, sé que cuando empiezan los temas la gente se da cuenta que así es. Hay muchos temas, usted lo sabe, han sido semanas y días de muchas noticias muy complejas. Las aguas están muy revueltas en el campo legislativo, también entre las empresas, entre Carso y Televisa. Si les parece bien, para tratar de ordenar un poco la discusión, empezamos con este que es sin duda uno de los grandes temas en México, que es acotar el poder de los monopolios. Hace un año tuvimos una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que todo el mundo celebró. Una reforma que fue parte de los acuerdos para que el PRD estuviera en el Pacto por México. Hoy la reforma, más bien las leyes reglamentarias de esta reforma constitucional han levantado muchas suspicacias. El dinero, que suele no equivocarse, leyó esta reforma en la bolsa, en las acciones de las empresas, como un castigo a Carso y a Carlos Slim. Digamos que entre los afectados, entre duopolios y monopolios, es el más afectado, pero Televisa también dice que se le pega a sus intereses. La verdad es que toda la agenda informativa se filtra con estos dos grandes intereses. Ahí tenemos a un Javier Corral, a una Carmen Aristegui, a un MBS, abogando un poco más por el interés de Grupo Carso, y tenemos en contraparte a todo lo que representa el poder de Televisa, que por décadas ha significado muchas cosas en este país. Gerardo, ¿cómo lo ves en una primera impresión, este duelo de titanes? Lo que pasa es que, de alguna manera, las filtraciones de lo que venía siendo la ley de telecomunicaciones, donde de alguna forma el gobierno generaba una arena pareja, tanto a Televisa como a Carlos Slim, a Carso, yo entendía que era efecto de evitar ese encontronazo, que era inevitable hacerlo, ¿no? Pero los enconos, las diferencias y los intereses fueron más allá. En atención al asunto de la línea 12, bueno, pues Televisa todos los días, algunos comentaristas en radio, otros en televisión, en todos los noticieros, permanentemente están en el ataque a la empresa que construyó la línea 12, que entre otros tres constructores está Grupo Carso. Y el golpeteo es incesante, presión tras presión tras presión. Por otro lado, los intereses de la telefonía, muy representados por Yusacel, que representa a Televisa, TV Azteca, contra Telcel y Telefónica, da mucho de esta guerra mediática. Sin embargo, yo creo que si el árbitro no pone orden, pues se va a ir profundizando el encono, y también las acciones de Televisa bajaron, las acciones de Grupo Carso bajaron, y si el regulador no pone orden, no da un manotazo, llama a las gentes a que se tranquilicen, el encono va a ser mayor, las cosas mayores, y pues perdemos todos, ¿no? Pues finalmente, en este país, la operación económica está compuesta por verdaderos cárteles económicos. Sí. Ellos son dos cárteles económicos. El que se ha callado es TV Azteca, que es el ganón de esta batalla, pero creo yo que va a traer consecuencias, porque Slim tiene una serie de inversiones programadas para este año en el país, en diferentes proyectos, pueden correr riesgos. Las acciones a tomar con la nueva ley pues, le van a representar un golpe a las finanzas, porque, por ejemplo, en 3 años dejarán de cobrar larga distancia, el roaming nacional, tendrán que darle acceso tanto Televisa de sus torres para que retransmitan las nuevas cadenas, como Teléfono de México prestar su infraestructura para que por sus líneas la famosa interconexión den servicio de telefonía local. Entonces yo creo que ya es momento que el operador de un manotazo ponga orden para evitar más enconos y más espectáculos tan bochornosos como los están haciendo. Pero a ver, es un tema muy complejo este de las telecomunicaciones.
En principio, y llevamos varios meses celebrando la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, como si el Estado pudiera recuperar un poquito de terreno frente a lo que han abusado muchos poderes fácticos y monopólicos. Entiendo, Juan Manuel, en tu opinión, ¿cómo ves? Estas leyes reglamentarias no están al tamaño o a la expectativa de lo generado con la reforma constitucional, ¿o por qué esta decepción? Vaya, en primer lugar hay que partir de una base. En este país la ley nunca ha sido una guía básica para la conducta ni de la ciudadanía en lo particular, ni de los grandes intereses, ni nada por el estilo. Entonces digo, yo esto lo veo con un poco más de escepticismo, porque bueno, ya nos ha pasado. Se hace una reforma para evitar la contratación directa por parte de los partidos de tiempos para campañas y demás, y aparecen otro tipo de acciones por parte de los medios de comunicación, en donde siguen teniendo muchísimo interés y influencia en lo que están haciendo. Vaya, lo estamos viendo, la cantidad de campañas que a través de los medios de comunicación estamos teniendo, de los grandes medios de comunicación. Nos encontramos alcaldes. Bueno, el caso que es verdaderamente patético es de este gobernador verde, que para mí que está muy verde desde luego, el de Chiapas, claro. Que bueno, resulta ofensivo que un estado con las carencias que tiene Chiapas esté pagando una millonada verdaderamente. Sí. Es impresionante lo que están haciendo. Viajaba yo hace poco a Oaxaca y me encuentro un súper espectacular de una legisladora del Estado de México, o sea, pero impresionante por ahí. ¿Para qué no? Pero aparecía ahí que no, para que no seamos mal pensados, que quien lo pagaba era una revista. Bueno. Entonces, vaya, no con esto, esta nueva han de historia, vender más revistas en función de ese espectacular. Entonces, bueno, o sea, hay cada día más dependencia de esto. Es impresionante. Sí. Entonces, vaya, esta cuestión, pues no, a mí no me termina de convencer. Luego, esto de que el presidente de la República impulsa la reforma constitucional, se gana esa reforma constitucional, luego presenta una iniciativa y pues tiene más parches y más modificaciones que nada. Entonces, bueno, pues algo está pasando ahí, ¿no? Sí. Y creo que, Carmen, no sé cómo lo veas, pero creo que otro de las, digamos, de las vertientes de este debate y de las aristas que tiene este tema es cómo nos estamos informando del asunto de telecomunicaciones. Creo que una pregunta que ha faltado en este debate es, ¿pueden medios ser propiedad de alguien que tiene otro corporativo que puede tener un conflicto de interés al respecto? Por ejemplo, todos los periódicos de circulación nacional, o al menos el 90%, atienden a un interés que en telecomunicaciones tienen claramente una bandera. Sí o no a la interconexión, sí o no a la tercera y cuarta cadena de televisión. Entonces, no es, por decirlo menos, regulable el hecho de que un corporativo de telecomunicaciones tenga también un periódico para defender ese interés. Pues es que a fin de cuentas están siendo juez y parte, y lo peor de todo es de que a pesar de que se están analizando todas estas leyes secundarias y todo relacionado con la reforma constitucional, la gente queda en el olvido y seguimos teniendo servicio telefónico de mala calidad y muy caro. Vas a los lugares que vayas, ya la señal no agarra, pero eso sí, tus facturas te siguen llegando y te sigue costando carísimo. ¿Tienes que hacer 3 llamadas por una? Tienes que hacer 2 más porque se corta la mitad. Claro. Así es. Claro. Pero fíjate, convenientemente. Claro. Lo que dice Carmen es totalmente cierto. No vemos este debate con ojos de usuario. Exacto, pues empresario, lo vemos como nos lo platican los emisarios de los intereses. Pero además, yo siento que a veces este debate se trata como si fuéramos a votar en la boleta por Slim o por Azcárraga. Claro. ¿No? Por Calderón o por López Obrador. Por Fox o por La Bastida. Nos encanta polarizarnos en ese debate. Slim y Azcárraga pueden ganar o perder. El recibo de usted en su teléfono va a ser exactamente el mismo. Entonces, nos falta ver eso que dice Carmen. Analizar este tema con ojos de usuario. Y aterrizarlo, qué tanto me va a perjudicar a mí o no.
Y las señales que nos mandan son terribles, Claro. porque bueno, estamos analizando la manera de bajarle a los monopolios esta intervención y eso, y nombran como titular de la Comisión del Senado para estudiar etnografía a Arely, que es de la telebancada, es una mujer a la que le regalaron un espacio Que ya tiene en el la Senado de la línea, República por ser de Televisa. O sea, Oye. es un espacio de Televisa, que por cierto, se acordó que tiene un pariente y finalmente creo que renunció ya De veras, qué bueno que tocas ¿no? ese tema. Patético. Yo creo que el árbol genealógico del poder en México no deja uno vivo, ¿eh? Es decir, cuando Arely Gómez renuncia a la comisión esta de oceanografía, dice, es que cuando vi quién era, pues recordé que el imputado, que es Martín Díaz, híjole, es primo hermano. O sea, se acordó Pues sí, es la del misma primo, familia. pero además está Cierto. ella casada con un magistrado del Poder Judicial de la Federación y es hermana de Polo Gómez de Televisa. Digo, nadie le puede tachar esas credenciales. El problema es que en un tema así, Por pues, supuesto que pues salen el árbol las tiene tachas. muchas ramas, ¿no? Es una forma de lo que se decía Qué barbaridad. del Sí. pueblo judío, que en determinado momento para cuidar sus intereses se casaban incluso entre familiares. O sea, la familia del poder en México así es. Sí. O sea, todos están mezclados de una manera. Bueno, Encadenados. pues resulta que además pues el presidente de la Comisión de Transparencia es el yerno de Manlio Fabio Beltrones. O sea, hay humildemente, o sea, Sí. hay toda una serie de nexos y vínculos, así como se protegían en tiempo de la nobleza Así los es. reinos y demás, así se maneja nuestra clase política. Oye, y además, basta nada más para completar la última rama del árbol de la senadora Arely Gómez. Martín Díaz, que resultó ser su primo, es también primo hermano de Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda de este Claro, país. claro. Pero espérame. Ahí le dio la confesión. Padre de Francisco, el hijo de Paco Gil, su hijo Francisco Gil White, es director de la empresa Oro Negro. Entonces, ves como absolutamente todos los puntos rojos de la investigación Tienen tienen a ramificaciones. un actor político relevante, pero vamos a un corte. Así es. Vamos a hacer una pausa. Recuerde, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Nuestro correo electrónico, vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.